Hace millones de años, nuestra Tierra era un lugar muy diferente. Era un mundo lleno de vida, pero no como la conocemos ahora. Esta era la era mesozoica. Era la edad de los reptiles. Y más famosa aún, era la edad de los dinosaurios. Estas criaturas magníficas, titanes de su tiempo, recorrían continentes enormes. Su reinado duró una parte inmensa de la historia geológica. Duró mucho más tiempo del que la humanidad ha existido hasta ahora. Un periodo de dominio realmente asombroso. Imaginen este mundo antiguo, primitivo. El aire era denso entonces, cálido y húmedo en gran parte del planeta. Grandes mares poco profundos cubrían partes de la Tierra. Los volcanes retumbaban a lo lejos, dando forma a los continentes jóvenes. El planeta respiraba a un ritmo diferente. Un ritmo de vida más lento, más pausado, se desarrollaba. La luz del sol, quizás filtrada por una atmósfera más densa, alimentaba este mundo. Era un planeta invernadero, frondoso y vibrante. No había capas de hielo en los polos durante gran parte de este tiempo. Era un mundo esculpido por fuerzas naturales durante eones. Un planeta esperando que su historia se contara. En este escenario antiguo, los dinosaurios eran los actores principales. Venían en todas las formas y tamaños, una diversidad impresionante. Desde el pequeño y ágil Compsognathus, que corría entre la maleza, hasta el colosal Argentinosaurus, cuyos pasos habrían hecho temblar la tierra. Sus formas eran variadas, sus adaptaciones notables. Algunos estaban cubiertos de escamas, otros quizás de plumas primitivas. Eran los dueños indiscutibles de su entorno. Su presencia definía los ecosistemas de este mundo perdido. Un testimonio del poder de la evolución. De verdad, eran gigantes. La vida latía con un ritmo constante y antiguo. Los días estaban marcados por el lento arco del sol cruzando el cielo. Las noches traían un coro de sonidos diferentes, extraños y salvajes. Había una tranquilidad profunda, un equilibrio natural. Los depredadores cazaban, sí, pero era parte del ciclo. Las manadas se movían por la tierra, siguiendo antiguas rutas de migración. La tierra proveía, y la vida florecía en respuesta. Durante más de 150 millones de años, así fue. Un capítulo largo y duradero en la historia de la vida. Un mundo en equilibrio, o eso parecía. Pensemos en el período Cretácico, el acto final del reinado de los dinosaurios. La vida era extraordinariamente rica, vibrante y compleja. Grandes manadas de hadrosaurios, los dinosaurios con pico de pato, se movían por los bosques. Comían de la abundante vegetación, y sus llamados hacían eco. Los triceratops, con sus cuernos impresionantes y sus volantes de hueso, también se reunían. Eran herbívoros formidables, bien defendidos contra las amenazas. Los anquilosaurios, acorazados como tanques vivientes, caminaban lentamente. Sus colas con forma de mazo eran una advertencia poderosa para cualquier posible atacante. Estos comedores de plantas formaban la base de muchas cadenas alimenticias. Su existencia sostenía a otro tipo de gigante. Los carnívoros, los grandes cazadores, eran igualmente impresionantes. El Tyrannosaurus Rex, el rey lagarto tirano, era el depredador más grande. Sus poderosas mandíbulas podían triturar huesos con una facilidad aterradora. Acechaba los paisajes, una figura de asombro y miedo. Pequeños y ágiles raptores, quizás cazando en manadas, eran veloces y mortales. Usaban sus garras afiladas y su inteligencia para derribar a sus presas. Esta danza de cazador y presa era antigua. Era una parte vital del delicado equilibrio del ecosistema. La forma en que la naturaleza aseguraba que la fuerza y la vitalidad prevalecieran. Un juego constante y dramático de vida y muerte. Estas criaturas vivían en ambientes diversos, todos conectados entre sí. Extensas praderas de helechos se extendían por millas, salpicadas de cícadas. Bosques de coníferas, con árboles imponentes,
ofrecían refugio y alimento. Los ríos serpenteaban por la tierra, sus orillas llenas de vida. Los crocodilianos, muy parecidos a sus parientes modernos, acechaban en estas aguas. Las tortugas nadaban, linajes antiguos que ya eran viejos para entonces. El mundo era un mosaico de hábitats, cada uno sosteniendo comunidades únicas. Esta intrincada red de vida había evolucionado durante incontables generaciones. Cada especie tenía su papel, su lugar en el gran plan. La salud de una parte afectaba al todo. Imaginen los sonidos de este mundo cretácico, los profundos bramidos de un saurópodo, un gigante de cuello largo, el crujir de las hojas al pasar una manada, los gorjeos y graznidos de las primeras aves, nuevas en los cielos, el zumbido de los insectos, algunos quizás más grandes que cualquiera de hoy. El aire habría llevado el olor a tierra húmeda, la fragancia de la resina de pino y de flores extrañas y primitivas. Era un mundo sensorial, lleno de estímulos ahora perdidos en el tiempo. Un planeta vivo, respirando y cambiando constantemente. Un mundo que no sabía de la lotería cósmica. La vida vegetal de la era de los dinosaurios era profundamente diferente. Las plantas con flores, las angiospermas, apenas comenzaban su ascenso. Durante gran parte del Mesozoico, los paisajes estaban dominados por otras formas verdes. Inmensos bosques de helechos desplegaban sus frondas en el aire húmedo. Algunos crecían hasta tamaños de árboles, creando densos sotobosques. Las cícadas, con sus troncos robustos y hojas parecidas a palmeras, eran comunes. Proporcionaban alimento duro y fibroso para los herbívoros resistentes. Las coníferas, parientes de los pinos y abetos de hoy, se alzaban imponentes. Estos árboles antiguos formaban extensos y sombreados bosques. Los árboles de ginkgo, con sus distintivas hojas en forma de abanico, también prosperaban. La escala de esta vegetación era a menudo inmensa. Imaginen bosques extendiéndose sin interrupción por cientos de millas. La pura biomasa de material vegetal era asombrosa. Esta alfombra verde cubría los continentes, un testimonio de la generosidad de la naturaleza. Estas plantas formaban la base fundamental de la cadena alimenticia. Aprovechaban la energía del sol, convirtiéndola en vida. Sin esta flora abundante, los dinosaurios gigantes no podrían haber existido. Sus cuerpos inmensos requerían cantidades colosales de forraje diario. La tierra era una despensa verde, creciente y en constante renovación. Un reino silencioso y poderoso de verdor. Esta vida vegetal sostenía directamente a los herbívoros colosales. Los saurópodos de cuello largo, como el brachiosaurio o el diplodocus, alcanzaban grandes alturas. Arrancaban hojas de las coníferas más altas, sus cuellos como grúas. Los hadrosaurios y ceratopsios comían helechos y cícadas de menor altura. Sus picos y dientes estaban perfectamente adaptados para procesar materia vegetal dura. La relación entre planta y herbívoro era una danza evolutiva constante. Las plantas desarrollaron defensas, como espinas o toxinas. Los herbívoros, a su vez, desarrollaron formas de superar estas defensas. Esta coevolución dio forma tanto al reino vegetal como al animal. Un ciclo interminable de consumo y crecimiento. La atmósfera misma estaba influenciada por esta abundancia de vida vegetal. La fotosíntesis, a una escala global masiva, producía enormes cantidades de oxígeno. Los niveles de oxígeno en el Mesozoico pudieron haber sido más altos que los de hoy. Esto pudo haber influido en la fisiología de los dinosaurios. Quizás incluso permitió sus tamaños gigantescos, un tema debatido. El aire era más limpio, más fresco, lleno del aroma de las cosas que crecían. El clima también era regulado por estos vastos bosques. Influían en los patrones de lluvia y absorbían dióxido de carbono. Este manto verde jugó un papel crucial en los sistemas de la Tierra. Un mundo vivo que respiraba impulsado por la luz del sol y la clorofila. Los cielos del Mesozoico no estaban vacíos. Pertenecían a otro grupo de reptiles notables, los pterosaurios. Estos no eran dinosaurios, sino sus primos cercanos.
Fueron los primeros vertebrados en lograr el verdadero vuelo propulsado. Sus alas estaban formadas por una membrana de piel y músculo. Esta membrana se extendía desde un cuarto dedo alargado hasta sus cuerpos. Los pterosaurios planeaban y aleteaban por el aire prehistórico. Variaban desde criaturas del tamaño de un gorrión hasta gigantes como el Quetzalcoatlus. Los más grandes tenían envergaduras comparables a las de un avión pequeño. Dueños del dominio aéreo durante millones de años. La diversidad entre los pterosaurios era asombrosa. Algunos, como el pterodáctilo, tenían mandíbulas largas y estrechas llenas de dientes como agujas. Probablemente planeaban sobre el agua, atrapando peces de la superficie. Otros, como el Rhamphorhynchus, tenían colas largas que terminaban en una aleta. Esto pudo haber actuado como un timón, ayudándoles en su vuelo. El Dimorphodon poseía dos tipos distintos de dientes, para presas diferentes. Algunos pterosaurios eran filtradores, otros insectívoros. Muchos estaban cubiertos de filamentos parecidos a pelos llamados picnofibras. Estos proporcionaban aislamiento, sugiriendo que eran de sangre caliente. Ocupaban una amplia gama de nichos ecológicos en el cielo. Más tarde, en el Mesozoico, apareció un nuevo tipo de volador. Estas eran las primeras aves, descendientes de pequeños dinosaurios emplumados. El Archaeopteryx, un famoso fósil de transición, muestra este vínculo claramente. Tenía plumas y alas, como un pájaro, pero también tenía dientes, una cola huesuda y garras en sus alas, como un reptil. Estos primeros pioneros aviares comenzaron a compartir los cielos con los pterosaurios. Probablemente ocurrió competencia por los recursos y por el espacio aéreo. Las aves ofrecían un modelo de vuelo diferente, quizás más ágil en entornos con obstáculos. Su evolución fue un momento crucial en la historia de la vida. El amanecer de un linaje que aún prospera hoy. El cielo era otro vasto reino en este mundo antiguo. Era un espacio tridimensional, lleno de movimiento y vida. Pterosaurios planeando en corrientes térmicas, muy por encima de las llanuras. Primeras aves revoloteando por los densos bosques, buscando insectos o semillas. El aire habría llevado sus llamados, el batir de sus alas. Al atardecer, quizás grandes bandadas de pterosaurios regresaban a sus nidos. Eran una parte integral de los ecosistemas mesozoicos. Su presencia añadía otra capa de complejidad y maravilla. El cielo también fue un escenario para la gran obra de la evolución. Hasta el día en que el cielo mismo se convirtió en la fuente de la destrucción. Sección 5. El mensajero del vacío. Una amenaza cósmica. Muy lejos de la Tierra vibrante, en la fría oscuridad del espacio, viajaba un asteroide, un fragmento colosal de roca y metal. Tenía quizás 6 millas, 10 kilómetros de ancho. Un resto del nacimiento caótico del sistema solar. Durante miles de millones de años había viajado por el vacío. Un vagabundo silencioso e indiferente entre los planetas. Su camino estaba gobernado por las leyes implacables de la gravedad. Una bala cósmica, su trayectoria lentamente, seguramente, tomando forma. Sin ser visto por ningún ojo en la Tierra, se acercaba cada vez más. Un mensajero que llevaba un secreto devastador. Su viaje había sido inimaginablemente largo. A través de cinturones de asteroides, más allá de planetas gigantes cuya gravedad lo atraía. Quizás había presenciado el nacimiento y la muerte de estrellas lejanas. Su superficie, marcada por incontables impactos más pequeños, contaba una historia silenciosa. Llevaba consigo el polvo del espacio interestelar, gases congelados, moléculas orgánicas complejas, los componentes básicos de algo nuevo o viejo. Pero su destino inmediato era uno de destrucción profunda. Se movía a una velocidad increíble, muchos miles de millas por hora. Una mota diminuta contra la inmensidad del cosmos. Sin embargo, tenía el poder de cambiar un mundo para siempre. La Tierra, en su órbita alrededor del Sol, continuaba su camino sereno. Los dinosaurios abajo vivían sus vidas, como lo habían hecho por generaciones. Los hadrosaurios comían, los tiranosaurios cazaban,
Los pterosaurios planeaban en el aire cálido y húmedo. El planeta era un refugio de vida, una joya en el sistema solar. Sus habitantes desconocían felizmente el peligro que se acercaba. No había telescopios ni astrónomos para advertirles. Ningún concepto de una amenaza más allá de su propio mundo. Los ritmos de la naturaleza continuaban, sin ser perturbados por el presentimiento cósmico. Un paraíso frágil, sin saberlo en curso de colisión. Las leyes de la física son implacables, no perdonan. La órbita del asteroide se cruzó con la de la Tierra, una cita precisa pero completamente al azar, en el espacio y el tiempo. Si hubiera sido una fracción antes o después, podría haber fallado. Pero el destino, o el azar, había decidido otra cosa. La última etapa de su viaje comenzó. Aceleró a medida que la gravedad de la Tierra lo atraía. Los dinosaurios abajo continuaban su existencia diaria. El sol brillaba, los ríos fluían, la vida seguía. Un mundo al borde del abismo, completamente inconsciente de su perdición inminente. Sección 6. El día que el cielo cayó. Impacto e infierno. Llegó el momento. El asteroide atravesó la atmósfera de la Tierra. Se convirtió en un punto de luz brillante y abrasador. Más brillante que 1000 soles, resplandeció en el cielo. Los dinosaurios que por casualidad miraron hacia arriba pudieron haberlo visto. Un presagio aterrador. Una estrella cayendo del cielo. Calentó el aire a su alrededor a temperaturas incandescentes. La fricción arrancó sus capas exteriores en un espectáculo de fuego. Pero su núcleo, vasto y denso, permaneció intacto. Cubrió las últimas millas en meros segundos. Un heraldo silencioso y rugiente de catástrofe planetaria. Luego, el impacto, un cataclismo más allá de la comprensión humana. Golpeó cerca de lo que hoy es la península de Yucatán en México. La energía liberada fue equivalente a miles de millones de bombas atómicas. Un destello cegador iluminó todo el hemisferio. El asteroide se vaporizó instantáneamente al golpear la corteza terrestre. Creó un cráter de más de 100 millas de ancho y millas de profundidad. Billones de toneladas de roca y escombros fueron expulsados a lo alto de la atmósfera. Parte de ello fue lanzado con tanta fuerza que alcanzó el espacio. El suelo mismo se licuó, comportándose como agua. El mundo se estremeció por una herida de escala inimaginable. Los efectos inmediatos fueron apocalípticos. Una onda de choque colosal se irradió hacia afuera a velocidad supersónica. Aplanó bosques, montañas, todo a su paso por cientos de millas. Terremotos gigantescos, mucho más fuertes que cualquiera registrado en la historia humana, sacudieron el planeta. Los mares retrocedieron, luego regresaron con fuerza como tsunamis monumentales. Estas olas, de cientos de pies de altura, arrasaron costas a miles de millas de distancia. El aire mismo se convirtió en un horno supercalentado. Cualquier ser vivo cerca de la zona de impacto fue incinerado instantáneamente. Un anillo de devastación total se extendió hacia afuera con una velocidad aterradora. El día se había convertido en una pesadilla inimaginable. Una bola de fuego abrasadora, compuesta de roca vaporizada y material del asteroide, se expandió rápidamente. Se elevó alto en la atmósfera, una nube en forma de hongo de proporciones cósmicas. Escombros calientes, roca fundida, llovieron de regreso sobre la Tierra. Estas gotas ardientes incendiaron la vegetación en todos los continentes. Incendios forestales globales arrasaron, consumiendo bosques y praderas. El cielo, momentos antes azul o nublado, se volvió de un rojo ardiente y furioso. El hollín y la ceniza comenzaron a llenar el aire, ahogando la luz. Los dinosaurios, aquellos que sobrevivieron a las explosiones iniciales, enfrentaron un nuevo horror. Su mundo estaba en llamas, un infierno planetario. La era de los gigantes estaba a punto de enfrentar su hora más oscura. Sección 7. Un largo y oscuro crepúsculo. El invierno global. Los incendios finalmente disminuyeron, pero lo peor estaba lejos de terminar. Billones de toneladas de polvo, hollín y roca vaporizada ahora ahogaban la atmósfera.
Esta densa nube se extendió rápidamente, llevada por los vientos globales. Envolvió todo el planeta en un manto de oscuridad. La luz del sol, la fuente misma de energía para la mayor parte de la vida en la Tierra, fue bloqueada. El día se convirtió en un crepúsculo perpetuo, luego en una noche profunda. Esta oscuridad espeluznante duraría meses, quizás incluso años. El mundo vibrante y soleado de los dinosaurios se sumió en el frío. Una quietud escalofriante y antinatural comenzó a asentarse sobre la Tierra. El gran motor de la fotosíntesis se detuvo por completo. Al cortarse el calor del sol, las temperaturas globales cayeron en picada. La Tierra, alguna vez un mundo invernadero, experimentó un enfriamiento repentino y drástico. Este invierno de impacto fue severo e implacable. Incluso las regiones tropicales experimentaron condiciones de congelación. Lagos y ríos comenzaron a congelarse. Pudo haber nevado en lugares que nunca antes la habían visto. Los dinosaurios, adaptados a climas cálidos, sufrieron inmensamente. Sus grandes cuerpos, antes una ventaja, ahora luchaban por retener el calor. Los reptiles de sangre fría, en particular, eran vulnerables a esta profunda congelación. El mundo se convirtió en un páramo hostil, inhóspito y congelado. Como las plantas ya no podían hacer fotosíntesis, comenzaron a morir a escala masiva. El exuberante follaje verde que alimentaba a los herbívoros gigantes se marchitó y descompuso. Helechos, cícadas, coníferas, todos sucumbieron a la oscuridad y el frío. La base de la cadena alimenticia se desmoronó con una velocidad aterradora. Los océanos también se vieron afectados. El plancton, la base de los ecosistemas marinos, pereció. La lluvia ácida, formada por compuestos de azufre liberados por el impacto, envenenó las aguas y el suelo. Esto devastó aún más la vida vegetal y los organismos acuáticos. El delicado equilibrio de la naturaleza se hizo añicos por completo. Ecosistemas que habían prosperado durante millones de años colapsaron. Fue un tiempo de hambruna, un tiempo de colapso ecológico. El aire mismo se volvió tóxico en muchas regiones. Los aerosoles de ácido sulfúrico no solo causaron lluvia ácida, sino que también contribuyeron al enfriamiento. Las finas partículas de polvo se inhalaban fácilmente, dañando los pulmones. La oscuridad era desorientadora, el frío implacable. Los sonidos familiares del mundo cretácico se desvanecieron, reemplazados por un silencio espeluznante, roto solo por el viento, o quizás por los gritos angustiados de animales hambrientos. Este era un planeta transformado en una visión del infierno, un periodo largo y oscuro de sufrimiento para los que aún vivían. La lucha por la supervivencia se volvió desesperada y para muchos, inútil. Sección 8. La gran mortandad. La reverencia final. Los herbívoros gigantes estuvieron entre los primeros en sentir el impacto completo. Criaturas como el Triceratops y el Edmontosaurus necesitaban grandes cantidades de plantas diariamente. A medida que la vegetación moría, su suministro de alimento desapareció. Sus cuerpos inmensos, evolucionados para la abundancia, ahora se convirtieron en una desventaja. La hambruna llegó rápidamente, debilitándolos, haciéndolos vulnerables. Las manadas disminuyeron, sus formas poderosas se volvieron demacradas y frágiles. Los jóvenes y los viejos fueron los primeros en perecer. La vista de estas criaturas alguna vez magníficas, muriendo de hambre en la penumbra, debió ser desgarradora. Su mundo los había traicionado, transformado en una extensión árida y sin vida. Su reinado no terminaba con un rugido, sino con un susurro que se apagaba. Los grandes carnívoros, como el Tyrannosaurus Rex, pronto siguieron. Su supervivencia dependía enteramente de la presencia de herbívoros. A medida que sus presas desaparecían, también lo hacían sus medios de existencia. Pudieron haber recurrido a la carroña, o incluso al canibalismo, en su desesperación. Pero simplemente no había suficiente comida para sostener sus enormes cuerpos.
Los depredadores principales, alguna vez símbolos de poder y dominio, fueron humillados. Ellos también sucumbieron a la hambruna y al frío implacable. Las intrincadas redes alimenticias construidas durante milenios se deshicieron por completo. Ninguna criatura, por poderosa que fuera, estaba a salvo de esta catástrofe global. Los cazadores se convirtieron en cazados por el hambre misma. En todo el mundo, la historia era la misma. En los océanos, reptiles marinos como los mosasaurios y plesiosaurios desaparecieron. Los amonites, con sus hermosas conchas en espiral, también se extinguieron. Los pterosaurios, dueños de los cielos, desaparecieron para siempre. Sus alas delicadas y estilos de vida especializados no pudieron hacer frente. Fue un evento de extinción selectiva. Los animales grandes y aquellos con dietas especializadas fueron los más afectados. Las criaturas más pequeñas, generalistas, tuvieron una oportunidad ligeramente mejor. Pero para los dinosaurios, los titanes del Mesozoico, el fin estaba cerca. Este fue el evento de extinción KPG, la Gran Mortandad. Los últimos dinosaurios presenciaron un mundo completamente transformado. Un planeta frío, oscuro y envenenado, desprovisto de su vitalidad anterior. Sus bramidos y llamados ya no resonaban en los bosques frondosos. En cambio, un silencio inquietante descendió sobre la tierra. Uno por uno, los últimos miembros de estos antiguos linajes perecieron. Su lucha fue valiente, pero las probabilidades eran insuperables. Después de más de 150 millones de años de dominio, su tiempo había terminado. La Tierra guardó silencio, lamentando la pérdida de sus hijos gigantes. El último aliento de los dinosaurios marcó el fin de toda una era geológica, una conclusión profunda y trágica para un capítulo magnífico de la vida. Sección 9. Desde las cenizas. El amanecer de una nueva era. Lentamente, terriblemente lento, la Tierra comenzó a sanar. Con los meses y años, el polvo y los aerosoles se asentaron fuera de la atmósfera. La luz del sol, pálida y débil al principio, finalmente alcanzó la superficie de nuevo. El frío implacable comenzó a retroceder. La lluvia lavó las toxinas del aire y de la tierra. El planeta, aunque marcado y maltratado, todavía estaba vivo. La vida, siempre tenaz, se había aferrado en refugios protegidos. Semillas, inactivas en el suelo, esperaban el regreso de la luz y el calor. Las esporas de los helechos, pioneros resistentes, estuvieron entre las primeras en brotar. Un tenue rubor verde comenzó a reaparecer en los paisajes desolados. No toda la vida había perecido en el gran cataclismo. Las criaturas pequeñas, que a menudo vivían en madrigueras o en el agua, tuvieron una mejor oportunidad. Nuestros lejanos ancestros mamíferos, pequeños animales parecidos a musarañas, sobrevivieron. Eran adaptables, quizás capaces de comer insectos, raíces o materia en descomposición. Las aves, descendientes directas de pequeños dinosaurios emplumados, también resistieron. Su capacidad para volar pudo haberles ayudado a encontrar recursos escasos. Anfibios, reptiles como cocodrilos y tortugas, peces. Algunos linajes lograron sobrevivir. Estos sobrevivientes heredaron un mundo enormemente cambiado y más vacío. La era de los reptiles gigantes había terminado de verdad. Un nuevo capítulo en la historia de la Tierra estaba a punto de comenzar. La extinción de los dinosaurios dejó vacíos enormes nichos ecológicos. La naturaleza aborrece el vacío. Para los mamíferos sobrevivientes, esta fue una oportunidad sin precedentes. Sin los enormes dinosaurios con quienes competir o que los cazaran, ellos florecieron. La evolución, siempre trabajando, comenzó a esculpirlos en nuevas formas. Se diversificaron rápidamente, creciendo en tamaño y complejidad. De esos pequeños excavadores nocturnos surgiría una asombrosa variedad de mamíferos. Roedores, primates, carnívoros, herbívoros, incluso gigantes como las ballenas. El mundo era suyo para tomarlo. Una nueva frontera.
El amanecer de la era cenozoica, la edad de los mamíferos, había llegado. La historia del fin de los dinosaurios es un recordatorio que da que pensar. La vida en la Tierra es vulnerable a eventos cósmicos y cambios ambientales. Pero también es una historia de increíble resiliencia. Una catástrofe puede preparar el camino para nuevos comienzos, nuevas vías evolutivas. El legado de los dinosaurios vive, no solo en los fósiles, vive en cada pájaro que vuela, un vínculo genético directo con aquellos antiguos gobernantes. Y su extinción permitió que nuestros propios ancestros lejanos prosperaran. De las cenizas de su mundo perdido, surgieron nuevas maravillas. La vida, en su creatividad ilimitada, siempre encuentra una manera de continuar. La Tierra giró, y un nuevo amanecer llegó, lleno de promesas.